Bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy vamos a abordar el tema de qué es el Estado. Los invito a suscribirse y a dejar sus comentarios en el canal. Muchas gracias. Abordaremos desde 4 perspectivas la visión del Estado. Primero, la perspectiva jurídica, que tiene que ver con la personificación jurídica de la nación según Ademar Esmein. Esto es, el Estado tiene que estar sujeto a unas normas jurídicas que regulen al gobierno, a la sociedad y a los ciudadanos para regir sus conductas externas y lograr los resultados de aquella asociación con una perspectiva jurídica. La segunda visión será la visión sociológica. Desde la perspectiva de Max Weber y Jean-Jacques Rousseau, tiene que ver con el contrato social, en donde esa sociedad, a través de mecanismos sociológicos, tienen una serie de conductas que tienen hábitos, culturas y tradiciones y que éstas rigen a la propia sociedad. Por lo tanto, esa visión sociológica está definida desde una perspectiva del actuar cotidiano, desde perspectivas, estándares y morales sociales. La tercera visión será la visión política, en donde la persecución de los objetivos tiene que ver con realizar las movilizaciones necesarias para lograr las metas y los objetivos, pero siempre en conjunto de los individuos a los que determinaremos, como ya referíamos anteriormente con Max Weber, la sociedad o desde la perspectiva sociológica. Esto nos lo comenta Talcott Parsons en su manera de ver la política. Sin embargo, Fernando Savater también nos refiere que toda política requiere del conjunto de las voluntades dirigidas para lograr metas y objetivos en común para los beneficios de carácter colectivo. La cuarta manera de ver o la cuarta visión del Estado tiene que ver con la parte administrativa. La parte administrativa para Omar Guerrero es la actividad del Estado que tiene lugar mediante los órganos estatales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Crédito Público y cada uno de aquellos que están realizando propiamente la administración pública y que permite, según Omar Guerrero, darle vida propiamente exterior al Estado. Esto es a lo que se llama propiamente la administración pública o la administración del Estado, que es la que lleva los servicios y los bienes a la población, así como la obtención de los recursos a través de la recaudación. Tenemos entonces estas 4 perspectivas que nos permiten dar una visión más completa de lo que es el Estado. Asimismo, podemos tener una serie de preguntas importantes que detonen nuestra reflexión filosófica. ¿El Estado es el pueblo como titular de esa soberanía consistente en ese ente o en esa entelequia que el ser humano ha creado? ¿El Estado es la organización de la sociedad civil? ¿O el Estado es un mito? Para Ernest Cassirer, estas 3 preguntas tienen que ver con la vinculación que también nos otorga uno de los máximos juristas, Hans Kelsen, en donde él refiere que el Estado específicamente no es más que un orden normativo de la conducta humana en un esquema interpretativo. Esto es nuevamente con una visión jurídica. Con estos 4 elementos jurídico, sociológico, administrativo y político podemos generar una perspectiva mucho más amplia de lo que es el Estado, no de carácter limitativo, sino de carácter enunciativo. Asimismo, es importante mencionar que desde el siglo pasado ha habido 2 grandes maneras de identificar al Estado. En el año de 1933, en Montevideo, Uruguay, se firma el Tratado de Convención de Montevideo. Este refería que el Estado no debe ser reconocido por otros estados y que básicamente tiene también 4 componentes. Primero, una población que está asentada en el segundo componente en un territorio. Esa población vive, transita, coadyuva con la propia sociedad dentro de límites establecidos
en este territorio. En el caso de México, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 32 entidades, más de 2.456 municipios son lo que conforman el territorio. En el caso de la población, prácticamente 126 millones de habitantes los que conformamos este país en México. Sin embargo, el tercer componente que refiere este Tratado de Convención de Montevideo, que ya les refería, asignado en el año 1933 por diversos estados, refiere que debe existir un gobierno. Y ese gobierno tiene básicamente tres grandes elementos desde la perspectiva incluso de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El primero es el poder legislativo encargado de realizar las leyes y las normas que regirán en el propio país. El segundo es el poder ejecutivo o la administración pública encargada de llevar los bienes y los servicios a toda la sociedad en su conjunto, así como a los ciudadanos. Y el tercero, el poder judicial. Estos tres conforman de manera holística el propio gobierno, que es uno de los elementos referidos en el Tratado de Convención de Montevideo y que da sustento a cada uno de los estados. Y el cuarto componente es la capacidad para mantener relaciones con otros estados, o sea, generar el poder. El poder refiere la vox populi, el poder es poder. Poder realizar las cosas, poder realizar la cobranza, poder realizar la recaudación, poder cobrar el predial, poder cobrar el agua, poder aplicar esos recursos en infraestructura o en servicios sociales. Entonces, básicamente, determina estos cuatro componentes dentro del Tratado de la Convención de Montevideo. Sin embargo, también hay una segunda, que es la teoría constitutiva de la condición del Estado. Esta lo que refiere es que para que exista un país no debe ser reconocido necesariamente como gobierno por otros países. Por lo tanto, digamos, hay una contradicción entre el primer tratado de la Convención de Montevideo y lo que es la teoría constitutiva de la condición del Estado que prevé estas características. Asimismo, uno de los grandes ideólogos, pensadores, Jacques Maritain, refiere que la función concreta del Estado es velar por el orden legal y la aplicación de esa ley. Sin embargo, lo que refiere Jacques Maritain es que el Estado no es la ley. Lo que refiere el propio Jacques Maritain es que el Estado es un órgano habilitado para hacer uso de ese poder, como ya mencionábamos, a través del gobierno y esos tres niveles y tres poderes, ejerciendo coerción de cobrar, coerción de mantener un orden, coerción militar, coerción territorial, siempre compuesto por expertos o especialistas en cada uno de los ámbitos, ya sea el poder legislativo, el poder ejecutivo o el poder judicial, y en cada uno de los entes que conforman esta entelequia denominada Estado y que también están dentro del propio gobierno. ¿Para qué? Para generar bienestar público a cada uno de nosotros. En ese mismo sentido, y analizando esta propia definición, estos propios textos que nos regala Maritain, lo que podemos identificar es que el Estado es reconocido como el hogar de la sociedad que nos debe acoger y proteger a cada uno de nosotros, y nosotros coadyuvamos con ese estado de bienestar para que todos podamos tener un mejor desarrollo e integridad colectiva. Sin embargo, también ese estado debe fundarse en la ley y en el orden. Contar con un cuerpo político robusto, pluripartidista, respetuoso de aquellos derechos humanos, libertades y garantías que tenemos constituidos en el apartado dogmático. Asimismo, ese programa que debe de tener el Estado y aplicarlo a través del gobierno debe de tener un bienestar para sus ciudadanos con justicia y equidad. Estos dos elementos son muy importantes para lograr que el Estado sea reconocido, como mencionaba originalmente, como el hogar que nos acoge y nos protege. Tenemos varios tipos de Estado federal, como en el caso de México, en donde hay una federación conformada por estados soberanos, pero también estados democráticos, como también es el caso de México, en donde hay
elecciones, hay elementos democráticos, hay transparencia, hay rendición de cuentas, hay gobernanza pública. También tenemos estado de bienestar, que permaneció algún tiempo en México, en donde el Estado trataba de dar todos los bienes y servicios a la sociedad. Y tenemos también los estados neoliberales, en donde buscan estos nuevos conceptos a través de la riqueza, la plutocracia y cada uno de esos conceptos que integran el Estado liberal. Asimismo, y a manera de conclusión, para lograr dar certeza a esta circunstancia del Estado, lo que refiere Ernest Cassirer es que el Estado es la unidad de lo diverso, conformado por ciudadanos que pensamos, actuamos, nos formamos y tenemos diferentes hábitos y costumbres. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de interpretar de una manera esa realidad, la realidad en donde todos nos encontramos y que es cambiante, es crítica, es incierta y sobre todo puede ser esperanzadora para cada uno de nosotros, como lo vivimos en estos tiempos. Tenemos también una visión de dos posibilidades de Estado: el real, que es en donde vivimos, el fáctico, en donde se operan las circunstancias políticas, jurídicas, administrativas, legales, sociológicas del Estado, pero también tenemos un Estado ideal. Así tenemos que en la historia Platón luchó por un Estado ideal contra los sofistas, aquellos que tenían un estado de poder. Maquiavelo en el ostracismo. Por su parte, Norberto Bobbio fue encarcelado bajo el fascismo por esta perspectiva del Estado y de tratar de generar beneficios desde la perspectiva conceptual e ideal a todos los ciudadanos o al pueblo que en ese entonces acogía. Marx jamás vio la famosa tierra prometida en esta dicotomía, en esta famosa lucha de poderes, considerando la estructura y la superestructura. Por su parte, Max Weber, con sus tipos ideales de la burocracia, la coerción del Estado para mantener el orden público. Así entonces, parece que más allá de definirlo, lo más importante en este tipo de conceptos de lo que es el Estado es la propia pregunta. Y que esa pregunta pues tendrá que ser resuelta a través de lo real y lo ideal para que cada generación que tenga cabida en la contemporaneidad se haga responsable de definir el estado que les toca vivir y el estado en donde quieren estar. Les agradezco mucho que hayan visto el video, dejen sus comentarios y si gustan suscríbanse al mismo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.